En el corazón de la historia navideña se encuentra un misterio que ha inspirado la fe durante siglos, el nacimiento virginal de Jesús. María, una joven de Nazaret, fue elegida por Dios para un propósito extraordinario. Por el poder del Espíritu Santo, concibió un niño que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿qué hace que este evento sea tan significativo? Más allá de su naturaleza milagrosa, el nacimiento virginal refleja el diseño perfecto de Dios y su compromiso de redimir a la humanidad. Únase a nosotros mientras descubrimos el significado y la majestuosidad de este milagro divino. El fundamento profético del nacimiento virginal está profundamente arraigado en la estructura del Antiguo Testamento, que apuntaba consistentemente hacia la llegada de un Mesías con orígenes divinos. Más allá de Isaías 7 y 14, la idea de un nacimiento milagroso resonó con muchas otras profecías y narrativas, cada una de las cuales contribuyó al panorama más amplio del plan redentor de Dios. Estas profecías crearon una expectativa entre el pueblo judío de que el Mesías vendría de una manera extraordinaria, enfatizando tanto su humanidad como su divinidad. El linaje del Mesías, tal como se describe en el Antiguo Testamento, subrayó aún más la importancia del nacimiento de Jesús. Génesis 49, 10 predijo que el Salvador vendría de la tribu de Judá, mientras que Jeremías 23, 5 habló de un renuevo justo del linaje de David. El nacimiento virginal fue una parte integral de esta profecía, estableciendo el linaje humano de Jesús a través de María y al mismo tiempo afirmando su origen divino a través del Espíritu Santo. Esta dualidad reflejaba la complejidad y singularidad del papel del Mesías como Rey y Redentor. Además, el nacimiento milagroso de Jesús hizo eco de otros nacimientos extraordinarios del Antiguo Testamento, como las historias de Isaac y Samuel. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació cuando Sara estaba mucho más allá de la edad fértil, lo que demuestra la capacidad de Dios para intervenir en las circunstancias humanas. De manera similar, Ana, que era estéril, dio a luz a Samuel después de fervientes oraciones a Dios. Estos relatos de la participación divina en los nacimientos humanos sirvieron como precursores del milagro supremo, el nacimiento virginal de Jesús, que trascendió incluso estos eventos milagrosos al no involucrar a ningún padre humano. Miqueas 5, 2 también aumentó la anticipación de la llegada de Jesús, prediciendo que el Mesías nacería en Belén, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá uno que será gobernante de Israel. Esta profecía, combinada con la visión de Isaías de un nacimiento virginal, pintó el cuadro de un evento humilde pero divinamente orquestado. Belén, una ciudad aparentemente insignificante, fue elegida como lugar de nacimiento del Rey de Reyes, reflejando las humildes circunstancias de la vida de María. El nacimiento virginal también se alineó con el tema más amplio de la soberanía de Dios sobre la creación. Al elegir a una virgen para concebir, Dios demostró su capacidad de trascender las leyes naturales, reforzando la idea de que la salvación era enteramente obra suya y no el resultado del esfuerzo humano. Este acto de intervención divina sirvió como recordatorio de que la redención de la humanidad solo podía venir de Dios, no a través de medios o méritos humanos. El concepto de Emmanuel, Dios con nosotros, tenía profundas implicaciones teológicas que se extendían más allá del cumplimiento inmediato de la profecía. Representaba un nuevo pacto en el que Dios habitaría entre su pueblo de manera personal y tangible. A diferencia de la presencia temporal de Dios en el tabernáculo o templo, Emmanuel significó una conexión permanente a través de Jesús, quien cerraría la brecha entre el cielo y la tierra. Esta promesa no solo fue un cumplimiento de las palabras de Isaías, sino también una garantía del compromiso continuo de Dios con su creación. El pueblo judío, que vivía bajo la opresión romana en el momento del nacimiento de Jesús, se aferró a estas profecías como fuente de esperanza. Anhelaban un Mesías que los libraría de sus dificultades y restauraría su nación. Si bien muchos esperaban un líder político o militar, las profecías de un nacimiento virginal y un niño llamado Emmanuel insinuaban un Salvador con una misión mucho mayor, la redención espiritual de la humanidad. Esta divergencia entre expectativas y realidad subrayó la naturaleza radical del plan de Dios. El nacimiento virginal también destacó la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lejos de ser un evento nuevo o inconexo,
el nacimiento de Jesús fue la culminación de una narrativa que comenzó con la creación y continuó durante la caída, la promesa a Abraham y la ley dada a Moisés. Cada una de estas etapas apuntaba hacia la necesidad de un Salvador que pudiera reconciliar a la humanidad con Dios, un papel que solo Jesús podía cumplir. El nacimiento virginal fue la firma divina de este plan, confirmando que Jesús era el Mesías tan esperado. En retrospectiva, el fundamento profético del nacimiento virginal revela la meticulosa orquestación de la historia por parte de Dios. Desde la promesa de Isaías hasta su cumplimiento en María, cada detalle demostró la fidelidad y soberanía de Dios. Para los creyentes, estas profecías sirven como un recordatorio de que los planes de Dios son perfectos y que sus promesas siempre se cumplen, por imposibles que parezcan. El nacimiento virginal es un testimonio del poder de la profecía y de la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. El encuentro divino de María con el ángel Gabriel no fue solo una revelación, fue una invitación a asumir un papel que cambiaría para siempre su vida y el curso de la historia humana. Este momento estuvo lleno de asombro y gravedad, ya que el anuncio de Gabriel tenía profundas implicaciones. Cuando María era una joven que vivía en Nazaret, probablemente llevaba una vida ordinaria, pero Dios la eligió para un propósito extraordinario. Esta elección subraya un tema recurrente en las Escrituras: Dios a menudo selecciona a los humildes, a los pasados por alto y a los que aparentemente no están calificados para cumplir sus más grandes planes. Saludo de Gabriel, saludos, muy favorecidos. El Señor está con vosotros, enfatizó el estatus especial de María a los ojos de Dios, Lucas 1:28. Este reconocimiento no se debió a sus logros ni a su posición social, sino a su pureza de corazón y su disposición a servir. La reacción de María, preocupada y perpleja, revela su humildad y humanidad. Ella no se consideró inmediatamente digna de ese papel, una respuesta que hace que su aceptación posterior sea aún más notable. Cuando Gabriel anunció que María concebiría un niño por obra del Espíritu Santo, explicó la naturaleza divina de este niño: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32-33. Esta proclamación no solo confirmó el papel mesiánico de Jesús, sino que también lo vinculó a las promesas hechas al rey David, cumpliendo profecías sobre el reino eterno del Mesías. La pregunta de María: ¿cómo será esto siendo virgen? Lucas 1:34, no fue una expresión de duda sino una investigación práctica. Su respuesta reveló su inocencia y su voluntad de comprender el plan de Dios. La respuesta de Gabriel, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, afirmó que este milagro fue enteramente obra de Dios. El término sombra tiene un profundo significado espiritual, evoca imágenes de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como la nube que llenaba el tabernáculo, Éxodo 40, 34-35. Este acto divino distinguió a Jesús como el Santo, concebido sin pecado y destinado a ser el Salvador del mundo. La aceptación de María de este llamado divino fue un profundo acto de fe. Al decir: soy el siervo del Señor, que se cumpla tu palabra para mí, Lucas 1:38, demostró total confianza en el plan de Dios, a pesar de los inmensos desafíos que traería. Su elección entrañó importantes riesgos personales. Como mujer soltera en una sociedad que valoraba el estricto cumplimiento de los códigos morales, su embarazo podría provocar vergüenza pública, rechazo o incluso un castigo severo. Sin embargo, María puso su fe en Dios, creyendo que Él la guiaría y protegería. Este momento también resalta la naturaleza relacional del llamado de María. Ella no fue simplemente un instrumento para el plan de Dios, sino una participante activa que asumió su papel con valentía y humildad. Su respuesta sirve como recordatorio de que el llamado de Dios a menudo implica entrar en la incertidumbre y confiar en su sabiduría sobre nuestros miedos. La disposición de María a entregar sus propios planes y sueños por el propósito de Dios refleja el acto supremo de obediencia y devoción. El encuentro de María con Gabriel también fue profundamente personal, lleno de tranquilidad divina. La declaración del ángel: no temas, María, has hallado favor ante Dios,
Lucas 1:30, reconoció su temor al tiempo que afirmaba la presencia y aprobación de Dios. Esta tranquilidad habla al corazón de cada creyente que enfrenta desafíos abrumadores. El favor de Dios no significa la ausencia de dificultades sino la promesa de su presencia y fortaleza en el camino. El anuncio del embarazo milagroso de su prima Isabel sirvió como una confirmación adicional del poder y el plan de Dios. Las palabras de Gabriel, porque ninguna palabra de Dios fallará jamás, Lucas 1:37, proporcionaron a María evidencia tangible de la fidelidad de Dios y su capacidad para lograr lo imposible. Esta conexión entre María e Isabel creó un vínculo de propósito y fe compartidos, ofreciendo a María apoyo adicional mientras se embarcaba en su extraordinario viaje. La historia de María es un ejemplo profundo de lo que significa decir sí a Dios, incluso cuando el camino a seguir es incierto. Su aceptación del mensaje de Gabriel no fue solo un momento de obediencia sino una declaración de su confianza inquebrantable en la bondad de Dios. Su disposición a abrazar este llamado con humildad y fe la convierte en un modelo para todos los creyentes, mostrando que Dios a menudo nos pide que confiemos en Él más allá de nuestro entendimiento. En el contexto más amplio de la historia de la Natividad, la respuesta de María preparó el escenario para el desarrollo del plan redentor de Dios. Al aceptar dar a luz al Hijo de Dios, se convirtió en la primera en abrazar plenamente el mensaje del Evangelio, un papel que requirió inmenso coraje y fe. La aceptación de María nos recuerda que nuestros mayores actos de fe a menudo comienzan con simples palabras de entrega: soy la sierva del Señor. A través de su ejemplo, vemos que cuando confiamos en los planes de Dios, incluso ante la incertidumbre, Él puede obrar milagros que cambian el mundo. El Espíritu Santo jugó un papel esencial y profundo en la milagrosa concepción de Jesús, sirviendo como el agente divino a través del cual se realizó la encarnación. Este acto sobrenatural no fue solo una demostración del poder infinito de Dios sino también un reflejo de su íntima participación en la redención de la humanidad. El papel del Espíritu Santo resalta la unidad y el propósito de la Trinidad al llevar a cabo el plan de Dios de traer al Salvador al mundo. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, le aseguró que este evento milagroso sería realizado por el Espíritu Santo, diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. El término sombra tiene un rico significado espiritual, evoca la imagen de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como la nube que cubría el tabernáculo, Éxodo 40:35, y simbolizaba su gloria divina. Esta elección de palabras ilustra que la concepción de Jesús por parte de María fue un evento sagrado y santo, directamente orquestado por Dios a través del Espíritu Santo. Este acto del Espíritu Santo aseguró que la concepción de Jesús trascendiera las limitaciones humanas, enfatizando que la llegada del Mesías no fue el resultado del esfuerzo o la voluntad humana. Al pasar por alto el proceso natural de la concepción, el Espíritu Santo subrayó la singularidad de la naturaleza y misión de Jesús. No fue simplemente un gran maestro o profeta, él era el Hijo de Dios encarnado, plenamente divino pero plenamente humano. Esta naturaleza dual fue crucial para su papel como redentor, permitiéndole ser el sacrificio perfecto y sin pecado por los pecados de la humanidad y al mismo tiempo compartir las experiencias humanas. La participación del Espíritu Santo en el nacimiento virginal también resalta el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es representado como una fuerza vivificante, presente en la creación, Génesis 1, 2, y la inspiración detrás de las palabras de los profetas. Al iniciar la concepción de Jesús, el Espíritu Santo cumplió estas promesas, haciendo realidad las profecías sobre el Mesías e inaugurando una nueva era de salvación. Este acto divino también subraya la naturaleza personal de la relación de Dios con la humanidad. El papel del Espíritu Santo en la concepción de Jesús significa que la salvación no es distante ni impersonal, sino profundamente arraigada en el deseo de Dios de morar entre su pueblo. El mismo nombre Emmanuel, Dios con nosotros, refleja esta conexión íntima, posible gracias a la obra del Espíritu en María. Este momento reveló que el plan de Dios no era solo restaurar a la humanidad sino también cerrar la brecha entre el Creador y su creación. El papel del Espíritu Santo en el nacimiento virginal también revela la capacidad de Dios para obrar a través de vasos humanos. María,
una joven de circunstancias humildes, se convirtió en el instrumento elegido para la encarnación por el poder del Espíritu. Esta asociación divina demuestra que Dios a menudo obra a través de personas comunes y corrientes para lograr propósitos extraordinarios. El Espíritu Santo fortaleció a María para llevar a cabo su llamado único, preparándola para los desafíos y las bendiciones de ser la Madre del Salvador. Teológicamente, la participación del Espíritu Santo en el nacimiento virginal confirma la identidad de Jesús como el segundo Adán. Así como el Espíritu sopló vida en Adán en la historia de la creación, Génesis 2, 7, el Espíritu provocó la concepción de Jesús, marcando el comienzo de una nueva creación. Este paralelo subraya la naturaleza redentora de la misión de Jesús de restaurar lo que se perdió con la caída de Adán. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús se convirtió en el comienzo de una nueva humanidad, reconciliada con Dios. Además, la concepción milagrosa significa el papel del Espíritu como puente entre lo divino y lo terrenal. Al obrar a través de María, el Espíritu Santo conectó el propósito eterno de Dios con la historia humana. Esta conexión afirma que la obra de Dios en el mundo está en curso y que el Espíritu Santo continúa activo en las vidas de los creyentes, capacitándolos para cumplir sus propios llamamientos divinos. El papel del Espíritu Santo en el nacimiento virginal también prepara el escenario para la presencia continua del Espíritu en la vida y el ministerio de Jesús. Desde su bautismo, donde el Espíritu descendió como una paloma, hasta su empoderamiento para milagros y enseñanzas, el Espíritu Santo estuvo íntimamente involucrado en cada aspecto de la misión de Jesús. La concepción fue solo el comienzo de esta asociación divina, que ilustra la guía y presencia constante del Espíritu en el cumplimiento del plan de salvación de Dios. El papel del Espíritu Santo en la milagrosa concepción de Jesús es un testimonio de la soberanía, la creatividad y el amor de Dios. Afirma la naturaleza divina de Jesús al mismo tiempo que preserva su humanidad, convirtiéndolo en el Salvador perfecto. A través de este acto, el Espíritu demostró el poder de Dios para trascender el orden natural y lograr lo imposible, recordando a los creyentes que con Dios todo es posible. La obra del Espíritu Santo en este momento de intervención divina continúa inspirando fe y confianza en el plan de Dios para la humanidad. El nacimiento virginal de Jesucristo es más que un hecho milagroso, es el fundamento del plan de Dios para redimir a la humanidad. A través de esta intervención divina, Dios estableció un nuevo capítulo en la historia de la salvación, cumpliendo las promesas hechas a lo largo de las Escrituras y preparando el escenario para el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. El nacimiento virginal subraya el origen divino de Jesús, afirmando que la salvación es iniciada y lograda únicamente por Dios, más allá del esfuerzo o la comprensión humanos. En esencia, el nacimiento virginal resalta la unión perfecta de la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Esta unión fue esencial para su papel de redentor. Debido a que fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús no tenía pecado y tenía la autoridad divina necesaria para vencer el pecado y la muerte. Al mismo tiempo, como hijo de María, compartió plenamente la experiencia humana, permitiéndole identificarse con las luchas, los dolores y las limitaciones de la humanidad. Esta naturaleza única calificó a Jesús para servir como mediador entre Dios y la humanidad, salvando la brecha causada por el pecado. El nacimiento virginal también reveló la profundidad del amor de Dios y su deseo de restaurar la relación rota con la humanidad. Al entrar al mundo como un bebé indefenso, Dios demostró su voluntad de encontrarse con la humanidad donde estaba, vulnerable, caída y necesitada de un Salvador. Este acto de humildad enfatizó que la salvación no vendría a través de la dominación o la coerción sino a través del amor, el altruismo y el sacrificio. El humilde nacimiento de Jesús en un pesebre, rodeado de animales, fue un poderoso símbolo del enfoque de Dios hacia la redención, accesible a todos, independientemente de su estatus, riqueza o poder. Además, el nacimiento virginal cumplió múltiples profecías del Antiguo Testamento, afirmando la fidelidad de Dios y la confiabilidad de su palabra. La promesa de Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará Emmanuel, fue un precursor directo de los acontecimientos que rodearon la concepción y el nacimiento de Jesús. Al cumplirse esta y otras profecías,
como las que predecían el linaje y el lugar de nacimiento del Mesías, el nacimiento virginal sirvió como firma divina, autentificando la identidad y la misión de Jesús. Este evento milagroso también ejemplifica el patrón de Dios de obrar a través de lo inesperado y lo aparentemente insignificante. María, una joven del oscuro pueblo de Nazaret, era una candidata poco probable para llevar a cabo una tarea tan monumental. Sin embargo, Dios la eligió, demostrando que sus planes no están limitados por las expectativas o calificaciones humanas. Esta elección refleja la capacidad de Dios de utilizar a personas comunes y corrientes para propósitos extraordinarios, invitando a los creyentes a confiar en que Él puede obrar en sus vidas de maneras que nunca imaginarían. El nacimiento virginal ilustra aún más el poder de Dios para trascender las leyes naturales y lograr lo imposible. Al pasar por alto el proceso ordinario de la concepción, Dios mostró su soberanía sobre la creación y su capacidad para lograr la salvación de una manera que desafiaba la lógica humana. Este acto recuerda a los creyentes que nada está más allá del poder de Dios, fomentando la fe en su capacidad para intervenir en sus vidas y realizar su voluntad, por improbable que parezca. Además de su significado teológico, el nacimiento virginal tiene profundas implicaciones sobre cómo los creyentes entienden su relación con Dios. Destaca la importancia de la fe y la obediencia, como se ve en la respuesta de María al anuncio del ángel. Su disposición a aceptar el plan de Dios, a pesar de sus desafíos e incertidumbres, sirve como modelo de cómo los creyentes están llamados a responder a la obra de Dios en sus propias vidas. Su historia invita a los cristianos a confiar en la sabiduría de Dios y entregarse a sus propósitos, incluso cuando no los comprendan completamente. El nacimiento virginal también subraya la accesibilidad de la salvación de Dios. Al elegir entrar al mundo en circunstancias tan humildes, Dios dejó claro que su reino está abierto a todos, sin importar su origen o estatus social. Los pastores, que estuvieron entre los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús, simbolizan esta inclusión. Como miembros marginados de la sociedad, su inclusión en la historia de la Natividad resalta que la salvación de Dios no está reservada para los privilegiados sino que se extiende a todos. Finalmente, el nacimiento virginal sirve como recordatorio de la naturaleza transformadora del plan de salvación de Dios. La llegada de Jesús marcó el comienzo de un nuevo pacto, uno en el que se eliminaron las barreras entre Dios y la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús ofrecería redención, perdón y vida eterna a todos los que crean. El nacimiento virginal, como punto de partida de esta misión, simboliza la esperanza y la renovación que llegan a través de la gracia de Dios. El nacimiento virginal es una piedra angular de la fe cristiana y resume los temas del amor divino, la humildad y la redención. Afirma la identidad de Jesús como plenamente Dios y plenamente humano, resalta el poder y la fidelidad de Dios y demuestra su compromiso de restaurar su creación. Este evento milagroso continúa inspirando asombro y gratitud, recordando a los creyentes la profunda verdad de que los planes de Dios son perfectos, su amor es ilimitado y su salvación es para todos. El nacimiento virginal de Jesús conlleva capas de significado espiritual que se extienden más allá de su naturaleza milagrosa, ofreciendo ideas sobre el carácter de Dios, su relación con la humanidad y el poder transformador de la fe. Es un testimonio del propósito divino de la misión de Jesús, afirmando que la salvación es a la vez un don sobrenatural y una invitación profundamente personal a la reconciliación con Dios. El nacimiento virginal subraya la soberanía incomparable de Dios y su capacidad para trascender las leyes naturales. Al elegir un medio de concepción que desafía la comprensión humana, Dios declaró su autoridad suprema sobre la creación. Este acto revela su poder creativo y su capacidad para trabajar de maneras que van más allá de las limitaciones humanas. Para los creyentes, esto sirve como un recordatorio de que Dios no está limitado por reglas o límites terrenales, lo que refuerza la fe en su capacidad para lograr lo imposible en sus vidas. Este evento milagroso también resalta la intencionalidad detrás de las acciones de Dios. El nacimiento virginal no fue un suceso aleatorio sino un aspecto cuidadosamente planeado de su narrativa redentora. Al elegir enviar a su Hijo al mundo de esta manera extraordinaria, Dios demostró que la llegada de Jesús no fue solo un evento histórico sino una intervención divina diseñada para restaurar a la humanidad.
El nacimiento virginal invita a los creyentes a ver sus propias vidas como parte del plan intencional de Dios, animándolos a confiar en que Él hace todas las cosas para sus propósitos. Otro aspecto profundo del nacimiento virginal es su reflejo de la humildad de Dios y su voluntad de acercarse a la humanidad. Al convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús entró al mundo no con grandeza sino con sencillez, nacido de una joven de medios modestos en un ambiente humilde. Esta elección subraya que el reino de Dios opera sobre principios de amor, servicio y humildad, en lugar del poder y el prestigio que valora el mundo. El nacimiento virginal sirve como recordatorio de que Dios se encuentra con las personas donde quiera que estén, ofreciendo su presencia y gracia independientemente de sus circunstancias. El nacimiento virginal también ejemplifica la profunda conexión entre la acción divina y la participación humana. Si bien el milagro de la concepción fue realizado por el Espíritu Santo, requirió el consentimiento y la fe de María. Su disposición a aceptar este llamado, a pesar de los riesgos personales y el juicio social que enfrentó, demuestra la importancia de la colaboración con los planes de Dios. Esta interacción entre la iniciativa divina y la respuesta humana invita a los creyentes a participar activamente en la obra de Dios, confiando en que Él equipa y fortalece a quienes llama. Para los cristianos, el nacimiento virginal simboliza el comienzo de una nueva creación. A través de Jesús, se ofrece a la humanidad la oportunidad de reconciliarse con Dios y experimentar una renovación espiritual. Esto es paralelo a la narrativa de la creación en Génesis, donde Dios sopló vida en Adán. En el nacimiento virginal, el Espíritu Santo dio a luz la vida del Salvador, inaugurando una nueva era de gracia y redención. Este tema de renovación anima a los creyentes a abrazar el poder transformador de Cristo en sus propias vidas, permitiendo que su presencia traiga sanación y restauración. El nacimiento virginal también sirve como una poderosa afirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde las profecías de Isaías y Miqueas hasta el anuncio angelical a María, cada detalle de la concepción y el nacimiento de Jesús refleja el compromiso inquebrantable de Dios con su palabra. Para los creyentes, esta coherencia es una fuente de esperanza y seguridad, que les recuerda que las promesas de Dios son verdaderas y que Él siempre es fiel, incluso ante las dudas o dificultades humanas. Además, el nacimiento virginal subraya la naturaleza universal del amor y la salvación de Dios. Al entrar al mundo por medios tan humildes, Jesús demostró que su misión no se limitaba a un grupo o clase social específica, sino que se extendía a todas las personas. La simplicidad de su nacimiento refleja la accesibilidad de la gracia de Dios, invitando a todos, sin importar su origen o estatus, a participar de la esperanza y el gozo de su salvación. El papel de María en el nacimiento virginal también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del discipulado. Su ejemplo de confianza, obediencia y humildad sirve como modelo para los creyentes que buscan alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Su historia ilustra que seguir a Dios a menudo requiere valentía y voluntad de aceptar la incertidumbre. Este es un poderoso recordatorio de que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Finalmente, el nacimiento virginal es una declaración del amor de Dios por la humanidad. Al enviar a su Hijo de una manera tan íntima y personal, Dios reveló su deseo de salvar la división causada por el pecado y restaurar una relación con su creación. El nacimiento virginal no es solo una doctrina teológica, es una expresión tangible del amor de Dios y su voluntad de entrar en el desorden de la vida humana para traer esperanza y redención. En conclusión, el nacimiento virginal resume las profundas verdades espirituales que están en el corazón de la fe cristiana. Afirma el poder de Dios, su intencionalidad, su humildad y su fidelidad. Desafía a los creyentes a confiar en sus planes, participar en su obra y abrazar la renovación ofrecida a través de Jesucristo. Más que un evento milagroso, el nacimiento virginal es una piedra angular de esperanza, que invita a la humanidad a experimentar el amor transformador de Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús es un profundo testimonio del amor y el poder de Dios. Por la fe de María y la obra del Espíritu Santo, el Salvador del mundo entró en la historia de la humanidad, trayendo esperanza y redención. Este milagro cumple antiguas profecías y nos recuerda la capacidad de Dios para lograr lo extraordinario.
La concepción milagrosa es más que un acontecimiento histórico, es un símbolo de la presencia de Dios y de su deseo de morar entre su pueblo. El nombre Emmanuel nos recuerda que Dios no está distante sino cercano, trabajando activamente en nuestras vidas y ofreciendo el regalo de la salvación a todos los que creen. La historia de María nos desafía a confiar en los planes de Dios, incluso cuando desafían la comprensión humana. Su fe y obediencia nos inspiran a rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en su capacidad para realizar sus propósitos. El nacimiento virginal es una celebración del amor, el poder y la esperanza de Dios que ofrece a través de Jesús, invitándonos a reflexionar sobre el milagro de la Navidad y su significado perdurable en nuestras vidas.